Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar con la clase de grupo de amigos de esta semana. Antes, como siempre, antes de cualquier cosa, vamos a hacer algo que es para mí lo más importante, que es orar para dejar en manos de Dios estos minutos juntos. Oramos. Señor Jesús, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este momento, en esta hora, te entrego el control de toda la situación, te entrego el control de estos minutos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oro y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Nos declaro libre para escucharte, libre para que tu palabra nos ministre, nos atraviese, transforme nuestras vidas, Señor, sobrenaturalmente, como solo vos puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, oro para que seas vos quien nos hable, oro para que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien nos ministre, Señor, que salga de mi boca lo que vos quieras, Señor, y no lo que yo quiera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir hablando de los pensamientos, así como estuvimos hablando la clase pasada de esa píldora milagrosa. Vamos a hablar un poquito de el pensamiento de valor, ¿sí? Normalmente, ¿sí? Los pensamientos que dejamos que abunden en nuestra vida, ¿sí? Van estableciendo un sistema de creencias en nuestra mente, ¿sí? Que esos sistemas de creencias después nos van rigiendo en todo en la vida, ¿no? O sea, en cómo actuamos ante situaciones, cómo tomamos decisiones. Entonces, por eso el área de los pensamientos, ¿sí? El área de la mente, de los pensamientos, es un área en el que uno tiene que instruirse, aprender y por sobre todas las cosas dejarse enseñar por Dios, ¿no? Entonces, está muy bueno poder pensar esto de ¿qué dejo pensar a qué dejo ingresar a mi mente? ¿Sí? ¿A qué dejo que mi mente le dedique tiempo? ¿En qué estoy pensando? ¿Sí? Pensar sobre lo pensado. Hay una palabra que se llama metacognición, que es pensar sobre lo pensado, ¿no? Entonces, poder analizar eso, ¿no? O sea, más en este tiempo en el que estamos como abrumados con un montón de pensamientos que vienen a nuestra mente, a nuestra cabeza, que escuchamos una cosa, escuchamos la otra. Entonces, como momento de empezar a pensar y empezar a tomar nosotros decisiones sobre nuestros pensamientos, ¿sí? Sos vos quien decide qué pensar, sos vos quien decide qué pensar. Entonces, a veces cuando uno piensa mucho tiempo en una cosa, como dije, se genera un sistema de creencias y ese sistema de creencias se vuelve tan rígido que es muy difícil pensar de otra manera, ¿sí? Pero para empezar a hablar en esta primera parte que es la semana de hoy, después vamos a seguir la semana que viene con la otra parte, me gustaría poder leer, ¿sí? Lo que nos cuenta Pablo, ¿sí? A los filipenses, y él le dice, en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermano, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Pablo nos estaba dando instrucciones, en este caso los filipenses, y ya quedaron para todos nosotros, en cómo debíamos nosotros de ordenar nuestro pensamiento, ¿sí? De en qué cosas deberíamos de pensar, ¿sí? Para llevar una vida plena, una vida de paz, una vida en cual todas las decisiones que tomamos estén orientadas a lo que Dios dice, ¿sí? A través de mi pensamiento. Entonces, la primera cuestión es pensar en todo lo verdadero, ¿sí? Que es como la primera cuestión que dice Pablo, ¿no? En todo lo verdadero, en eso pensar. Ahora, ¿qué es lo verdadero? ¿Sí? Tenemos que entender y tratar de entender que es muy importante, ¿sí? Basar nuestro pensamiento y las cuestiones en que pensamos en la realidad, ¿sí? La semana pasada había hablado de que el pensamiento tiene una característica, ¿sí? Que es como creativo, ¿no? Si nosotros dejamos que nuestra mente vaya, nuestra mente crea escenarios, ¿sí? Creativamente, ¿no? Los crea, los arma ciertos escenarios. Entonces uno termina pensando cosas que en verdad no son reales, ¿no? Que no son verdaderas. Entonces, en lo verdadero, en eso pensar, ¿sí? Hay que ser muy, muy sabio, muy cauto, ¿sí?
en empezar a analizar, ¿esto que estoy pensando es verdadero? ¿Esto que estoy pensando es real? ¿Esto que estoy pensando no es falso? ¿Sí? Este pensamiento que está irrumpiendo en mi mente, ¿es verdadero? ¿Sí? Siempre hablamos de que antes de un sentimiento hay un pensamiento, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser cuidadoso en lo que estoy pensando porque eso me va a terminar desembocando en un sentimiento y ese sentimiento después se va a transformar en una acción. Entonces, yo tengo que dejar que mi pensamiento, ¿sí?, se centre en lo verdadero, ¿no? Entonces, aprender a discernir un poquito, ¿sí?, entre lo que es verdadero, ¿sí?, entre lo que en verdad está pasando, lo que es real, ¿sí?, y no lo que es una falsedad, una copia, ¿sí?, una hipocresía, ¿no? Entonces, esa es una cuestión importante sobre en lo verdadero, ¿sí? Y a mí me gusta porque en esto tenemos mucho norte, ¿sí?, mucha guía en la palabra de Dios, porque la Biblia misma dice que la verdad, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, ¿sí? Entonces, Jesús, su palabra, eso es lo verdadero, ¿no? Entonces, yo tendría que, ante un pensamiento, preguntarme, ¿esto que estoy pensando es verdadero? Y siempre llevarlo por el filtro de la palabra de Dios, ¿sí? Esto que estoy pensando, esto que está habitando en mi mente, ¿va con lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿La Biblia dice algo de esto? ¿Dios dice algo de esto? Si por ahí sos nuevo, no tenés ni idea de muchas cosas de la Biblia, podés hablar con alguien, ¿sí?, que esté un poquito más informado, consultarlo, o empezar una búsqueda vos, ¿sí? Empezar a leer la Biblia, leer la palabra de Dios y ver, a ver, ¿sí?, ¿qué dice Dios de esto, no? Entonces, eso es una estrategia muy buena, ¿sí? Entonces, el primer punto es pensar en lo verdadero, ¿sí? En lo verdadero, en lo real, a la luz de la palabra de Dios. El segundo punto es pensar en todo lo honesto, ¿sí? Uno tiene que ser muy sabio en discernir qué cosa está dejando entrar a su mente. ¿Es honesto? ¿Sí? ¿Es decente? ¿Sí? ¿Es correcto esto que estoy pensando? ¿Sí? Nosotros, si dejamos entrar a nuestra mente cosas que no están rodeadas de honestidad, ¿sí?, de integridad, es muy probable que después terminemos actuando de la manera en la que estamos pensando. Entonces, cuando nosotros dejamos que nuestra mente se llene de cosas que no son honestas, ¿sí?, estamos corriendo, ¿sí?, un límite, ¿no? Entonces, no, pero pará, si esto, capaz no es tan así, capaz no es tan malo, capaz no, a mí no me hace tan mal. Entonces, pensar en lo honesto, ¿sí?, en todo lo honesto, es eso, ¿no? Es tratar de discernir y ver un poquito, ¿sí?, a qué este pensamiento, si a este pensamiento le rige la honestidad o no. Entonces, lo que es digno de respeto, lo que es noble, lo que es apropiado, lo que está en armonía también, ¿sí?, con lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Lo que es coherente con lo que Dios quiere para mi vida. Entonces, si hay ciertas incoherencias en todo esto, me tiene que hacer ruido, tiene que ser como un llamado de atención. Esto, lo que estoy pensando, no me estaría ayudando, ¿no? Entonces, muchas veces a ver qué tipo de conversaciones estoy teniendo, ¿sí?, cuando me junto con gente, cuando hablo con gente, o sea, qué tipo de conversaciones estoy dejando entrar a mi mente, qué tipo de cosas estoy viendo en mi dispositivo, en un montón de cosas, ¿no? ¿A qué le estoy dando apertura? ¿Sí? ¿Es honesto lo que estoy pensando, no? Entonces, en cuestión de pensamiento, eso es algo importante tener en cuenta. Y la tercera es pensar en todo lo justo, ¿sí? Me gusta porque habla mucho de lo que es practicar la justicia, ¿no? Si vos estás pensando en cómo sacar ventaja de alguien, no estás pensando en lo justo, ¿no? Entonces, poder entender que pensar en lo justo está relacionado a pensar en las cosas correctamente, ¿no? A actuar correctamente, ¿sí? A actuar dentro de la ley, a actuar dentro de las leyes que nos rigen, ¿no? Desde la justicia, de ser justos también con la gente que trabaja con nosotros, de ser justos con
con la gente con la que compartimos, con la que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, si yo dejo entrar en mi mente un pensamiento lineado por la injusticia, ¿no? Esto cómo sacar ventaja, para que me vaya mejor en este tiempo, ¿sí? Cómo puedo hacer para, si yo termino en lo que estoy pensando, termino dándome cuenta que esto que estoy pensando me lleva a ser injusto con otra persona, entonces es un pensamiento que no me sirve, ¿sí? Está bueno en estos 3 que son los primeros, ponerte a pensar, ¿estoy pensando en lo verdadero? ¿Estoy pensando en lo honesto? ¿Estoy pensando en lo justo? ¿Qué tipo de pensamiento estoy dejando que entre a mi vida? ¿Sí? Y cuando uno empieza a pensar en lo justo, o sea, ese pensamiento se va impregnando en nuestra vida y vamos llevando también una vida de justicia, así como una vida verdadera, una vida de honestidad y una vida asignada por la justicia. Y me gusta mucho porque en la Biblia hay mucha palabra de Dios acerca de los justos, ¿sí? Voy a leer algunas que me gustan mucho. El Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias, ¿sí? Si estás pensando en lo justo, en todo lo bueno, en todo lo justo, ¿sí? Te vas volviendo justo. Entonces, ojo, ¿sí? Que a lo justo Dios los oye. Si vos querés que Dios te escuche, vamos con esos pensamientos justos, ¿no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. Entonces, preocupate de tener pensamientos de justicia, pensamientos justos, ¿sí? Preocupate por presentarte justo ante Dios, ¿sí? Porque mirá todas las promesas que hay para los justos. El justo no será desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A mí hay una que me gusta mucho, dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, ¿sí? 7 veces como un número X, ¿no? Pero no importa cuántas veces caiga, ¿sí? a quien Dios considere justo, porque se vuelve a levantar. Entonces me parece que son promesas hermosas y espectaculares que están para lo justo. Entonces, en este tiempo, empezá a analizarte, ¿no? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Están orientados a lo justo? ¿Están orientados a lo verdadero? ¿Están orientados a lo honesto? Y una frase que está en la clase que me gusta mucho es: pensá en lo que estás pensando. Tómate unos minutos para pensar en lo que estás pensando, para pensar en tu primer pensamiento cuando inicia el día y tu último pensamiento cuando vas a dormir, ¿sí? Pensá en lo que estás pensando, pensá en lo que le estás dedicando tiempo, energía vital, psíquica, ¿sí? Pensá en lo que estás pensando, porque terminás siendo y haciendo lo que pensás. Entonces, esto de poder en este tiempo, ¿sí? Empezar a llenarte de lo justo, de lo verdadero, de lo honesto, que tu mente sea llena de estos pensamientos, ¿sí? Y comenzar a llenarte, ¿sí? de lo que dice la palabra de Dios, comenzar a llenarte de lo que Dios dice de estas cosas, ¿no? Es una cosa impresionante cómo ante situaciones difíciles, cuando vos estás lleno, ¿sí? de la palabra de Dios, de versículos, ¿sí? de cosas que te fueron llenando, ante situaciones complicadas, esas palabras empiezan a fluir, ¿sí? Porque te llenaste de esas, ¿sí? Entonces, fíjate y pensá lo que estás pensando, ¿sí? Y si querés tener pensamientos distintos, y si te das cuenta que tu sistema de creencia lo que está haciendo es te estás auto boicoteando, ¿sí? Empezá a cambiar ese sistema de creencias llenándote de la palabra de Dios. Empezá a leer la palabra de Dios, empezá a buscar de Dios, empezá a informarte, a hablar con gente conocida, no sé, buscá, porque la palabra dice que quien busca encuentra, ¿sí? Dios está listo y disponible para contarte todo lo bueno, para que aprendas, para enseñarte de lo espectacular que es tener una mente llena de su palabra, ¿sí? Y no es negar la realidad, no es vivir en una burbuja, no es negar la realidad, sino es empezar a pensar tal y como Dios piensa de mí, y lo que Dios dice de mí, y lo que Dios tiene para mí, ¿sí? Quien al final de cuentas es quien me creó y que conoce mi vida entera y tiene el mapa de mi vida entera en sus manos. Así que esta semana
te dejo con estos pensamientos de valor que lo vamos a retomar la semana que viene. Y antes de terminar, oro unos minutitos por vos, así que cerramos orando. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias papá por este tiempo, gracias por tu Espíritu Santo que nos ministra, que nos llena, gracias por tu palabra que siempre es viva, que siempre es real, actual en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo oro para que tu Espíritu Santo llene nuestra mente, nuestros pensamientos, aquiete nuestra mente, nuestros pensamientos. Y en el nombre poderoso de Jesús oro por cada persona que está viendo esto, oro Señor para que sus pensamientos sean, Señor, sujetos a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús y que su mente sea llena por el poder de tu palabra, Señor, con pensamientos de bien y no de mal, pensamientos con un futuro lleno de bienestar, como dice tu palabra, Señor. Llévanos a buscarte, a saber de vos, a aprender de vos de forma tal que nuestra mente sea llena y explotada completamente por pensamientos verdaderos, por pensamientos honestos, por pensamientos llenos de justicia, Señor, y llenos de paz sobrenatural como solo vos podés dar. Gracias, Señor, en tu nombre Jesús. Amén. Nos vemos.